Perfecto. Bueno, dentro de la alimentación y o medicación y o suplementos, tenemos la incorporación de las distintas vitaminas, ¿sí? Dentro de las vitaminas tenemos la A, la B, todo el complejo B, la vitamina C o ácido ascórbico, la vitamina D, la E, la K. La deficiencia de esta va a producir distintas alteraciones, ¿sí? Entonces vamos a ver las interacciones más importantes de las vitaminas, con qué interactúan, qué otros fármacos interactúan, y qué precauciones hay que tener, ¿sí? La vitamina D disminuye la vitamina D, los anticonvulsivos. La vitamina A disminuye la absorción de la vaselina. Dijimos que la vaselina disminuía como laxante lubricante, disminuía la absorción de vitaminas liposolubles, y la vitamina A es una vitamina liposoluble, y la colestiramina. Y la vitamina K, con los anticoagulantes orales, va a haber una anulación del efecto, porque la vitamina K interviene en la cascada de coagulación, y los anticoagulantes están evitando la coagulación, entonces va a haber un efecto antagónico, una anulación de efectos. Bueno, acá les puse las dosis recomendadas, los efectos adversos más importantes de estas vitaminas. Y después vamos a ver interacciones de fármacos con las vitaminas hidrosolubles. El ácido fólico, ¿por qué es tan importante que la mujer, cuando queda embarazada, haya tenido la suficiente cantidad de ácido fólico? Es más, cuando la mujer programa el embarazo, el médico, antes de que quede embarazada, le va a hacer incorporar ácido fólico antes y después durante todo el embarazo. ¿Por qué es tan importante en la formación del bebé el ácido fólico? ¿Se acuerdan? Ayudar a Porque la modulación de interviene los en el pulmones. sistema nervioso central y en la Exacto. columna. Claro, o sea, a ver, voy a poner la camarita. Supónganse que esto es el tubo neuronal, pongámosle, imagínense un poquito, esto es lo que va a dar origen al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el cierre del tubo neuronal, así perfecto, que después va a dar origen al sistema nervioso central, este sellado, esto lo cataliza el ácido fólico. Si esto no está en ese momento la cantidad de ácido fólico necesario, esta tubo neural queda medio cerrado. Entonces son chicos con problemas en la espina, ¿sí? En la médula, o tienen espina bifídica, o sea, con dos puntitas. Son chicos que tienen problemas a nivel de la médula espinal, ¿sí? Por eso es tan importante el ácido fólico, y el Código Alimentario Argentino directamente puso en muchísimos alimentos que tienen suplemento de ácido fólico. ¿Por qué? Porque así se evitaba que la mujer que no programaba el embarazo tuviera deficiencia de ácido fólico. Si ustedes agarran muchos alimentos, van a ver que dice adicionado, fortificado con ácido fólico, ¿sí? Entonces, cuando la mujer programa el embarazo, el médico le dice empezar a tomar, desde el momento que quiere quedar embarazada, empieza a tomar ácido fólico. Y intervienen otro montón de reacciones y, enzimáticas y distintos tipos de reacciones del cuerpo humano, ¿sí? Pero en la formación del tubo neuronal del embrión, que después ese tubo neuronal va a dar origen al sistema nervioso central de ese individuo, es fundamental.
Y el ácido fólico disminuye su concentración en los anticonceptivos orales, el metotrexato, que después vamos a verlo para qué se utiliza, timetropima, sulfonamidas, que son antibióticos, los corticoides en uso prolongado vía sistémica, el alcohol, disminuye el ácido fólico, todos los suplementos de zinc, antiácidos, algunos anticonvulsivantes como carbamazepina, ácido valproico, los medicamentos para la tuberculosis, y la vitamina B12 disminuye su concentración en el alcohol y los anticonceptivos orales. Entonces, las personas que consumen muchas bebidas alcohólicas tienen déficit de vitamina B12. Y la vitamina B6 puede actuar como antagonistas y puede producir anemia. Y los estrógenos, las hormonas femeninas administradas como por ejemplo como anticonceptivos, pueden aumentar la necesidad de vitamina B12, o sea, el médico por ahí tiene que dar suplementos con vitamina B6, perdón. Vitamina B6 es lo mismo que decir piridoxina, son sinonimias químicas. Y la vitamina B6 con la levodopa, que es una medicación para el Parkinson, va a producir y va a hacer un efecto antagónico. O sea, la persona va a tener sintomatología de Parkinson. Así que no se usa la levodopa en personas que necesitan incorporar vitamina B12. Sí se usa una combinación de carbidopa y levodopa para el Parkinson, que después vamos a ver cómo es el mecanismo de acción y por qué se usan juntas en lo que es enfermedades del sistema nervioso central. Bueno, acá están las distintas reacciones adversas que tiene cada vitamina. Y después acá tenemos la interacción que tiene la vitamina B12 con ácido ascórbico o vitamina C. Si se dan en forma combinada, simultánea, la vitamina C disminuye el efecto de la vitamina B12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vitamina C favorece la degradación en el tubo gastrointestinal de la vitamina B12 si se administran juntas. Entonces, o se administran en tomas separadas, o bien el médico debe indicar, por ejemplo, la vitamina B12 en una vía parenteral. ¿Sí? Bueno, muchas veces la gente se automedica esto y obviamente que hace desastres, pero el médico, sabiendo esta interacción, no la va a administrar en forma simultánea. Después, bueno, vieron que tenemos una homeostasis de vitaminas, de minerales, y dentro de los minerales tenemos distintas necesidades. Si estos minerales están en exceso, producen problemas, y si están en deficiencia, también. Entonces, dentro de los macrominerales, que son los que necesitamos en una concentración mayor o igual a 100 miligramos, tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio. Entonces, ante una baja de calcio, una hipocalcemia, se usa el gluconato cálcico para reponer esta concentración de calcio en sangre. Si hay una baja de fósforo, se utilizan suplementos con fósforo. En el caso de que baje el magnesio, se va a utilizar el sulfato magnésico. Bueno, van a interaccionar estos con todo lo que sea bloqueantes neuromusculares y puede aumentar la depresión respiratoria. Puede haber aumento en la sedación con depresores del sistema nervioso central. Después tenemos los microminerales como son el zinc, el hierro, el flúor, el manganeso, el cobre, el selenio, el yodo. Todos estos microminerales nosotros los necesitamos en una concentración menor o igual a 20 miligramos. ¿Sí? En el caso de la deficiencia de hierro, se da tratamiento con sales de hierro, por ejemplo sulfato ferroso,
En el caso de las sales de yodo se utilizan como contraste para hacer diagnóstico a nivel del sistema urinario y cardiovascular. Dijimos que todo lo que es sales de yodo para contraste, el médico tenía que tener en cuenta que la persona no fuera alérgica al yodo, porque si no, al administrarle estos medicamentos le va a dar una reacción alérgica que depende de la intensidad, puede ser grave hasta llegar a un edema de glotis. La iodopovidona se utiliza en solución y en solución jabonosa como antiséptico tópico, que es el famoso Pervinox, que es ese color marrón que mancha toda la ropa que agarra. Con el tema de las soluciones de iodopovidona, ahora no se están usando mucho porque produce un retraso en la cicatrización de las heridas, se han hecho algunos estudios, entonces por ahí se está utilizando como antiséptico la clorexidina al 4%, que es por ahí el que se publicita como el Pervinox o las soluciones incoloras, porque justamente no tienen yodo, entonces no tienen color. Por eso van a ver que muchas veces se ha dejado de usar lo que es la iodopovidona, que es el famoso Pervinox, que por ahí lo conocen o han sentido las publicidades de la marca comercial. Después el fluoruro de sodio utilizan todo lo que son pastas dentales, enjuagues vocales, y la gran cantidad de flúor en los niños puede ser tóxico, ¿sí? Por eso siempre tiene que estar administrado en su justa dosis. El zinc es componente de más de 100 enzimas en nuestro cuerpo, permite muchísimas reacciones enzimáticas, y en el caso que la persona tenga deficiencia de zinc, se va a administrar como sulfato de zinc, acetato o gluconato de zinc. Muchas veces cuando la persona no puede alimentarse naturalmente por sus propios medios, se va a hacer una nutrición enteral, entonces a esas personas se le va a agregar aminoácidos, péptidos, proteínas, carbohidratos, lípidos, en forma enteral, ¿sí? Tienen distintas formulaciones, con mezcla de esto, con un solo nutriente. Y también vienen fórmulas que se llaman especializadas o específicas para ciertas patologías. Entonces vamos a ver que hay nutrición, por ejemplo, específica para cuando la persona tiene diabetes, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Siempre que la persona se pueda alimentar en forma enteral, se alimenta. ¿Por qué? Porque si la persona no puede comer normalmente y no se usa el tubo digestivo, se va a producir la anulación de todo el funcionamiento intestinal, gastrointestinal. Entonces, para que la persona siga liberando enzimas y todo lo que condice la digestión de los alimentos, se usa la nutrición enteral con sonda nasogástrica. Y después tenemos la nutrición parenteral, cuando no se puede hacer la nutrición vía enteral. En ese caso se administran soluciones hipertónicas con aminoácidos o algunas emulsiones de lípidos, carbohidratos como la dextrosa, puede haber vitaminas, minerales, y estos son administrados con bombas de fusión monitorizadas, ¿sí? Bueno, esto es lo que es la farmacología del tubo digestivo. Y como tenemos tiempo, vamos a empezar con la farmacología del dolor. Después les subo el PowerPoint, no se hagan problema. Todo lo que vemos en clase, si alguno se enganchó hoy en la clase, quédense tranquilos que está todo subido. Inclusive los videos de las clases y todo eso están todos subidos, tanto mío como de Norberto. Bueno, dentro de la farmacología del dolor, esperen que voy a poner compartir pantalla.
Dentro de la farmacología del dolor, sí, Yo quería hacer una consulta, sí. porque entré un poco tarde. Yo quería saber si mis compañeros le habían comentado sobre el tema del trabajo práctico evaluativo, sobre la nota y eso que había pasado. No, no me dijo nadie nada, pero me dijo Norberto porque me avisó Norberto que le salía mal la nota, ¿puede ser algo así? Claro, Sí, como que había solamente un error y ya daba desaprobado. Bueno, Sí, a mí también claro. me pasó lo el mismo. tema, el En tema, vez de ser 8 de 10, era 8 de 20, 8 de 19 y te daba re mala nota. te da mala nota. Bueno, no, eso cuando he cargado el práctico yo en la escala he puesto que se aprobaba con 10 en vez de que se aprobado con 6, ¿sí? El tema es así, ustedes los prácticos los tienen que tener realizados y que no se hagan problema por la nota. Ahora cuando carguemos el próximo práctico vamos a prestar atención en eso. Se ve que pusimos como nota de aprobación 10 en lugar de 6, que ustedes tienen que aprobar con el 60%. No, profe, el error me parece, no sé qué piensan mis compañeros, es la cantidad de preguntas que ustedes han cargado, porque a nosotras Correcto. nos Sí. aparecían 10 preguntas y en los puntos, por ejemplo, en mi caso, que tuve 7 correctas, me decía 19 de 7, 7 de 19, como que había 19 preguntas en total para hacer y en realidad hicimos Ah, 10. en realidad Claro, hicieron lo 10. que Sí, dice sí, sí. Guadalupe. No, lo Eso que creo pasa lo es que pone la todo. pregunta 1 valía 10 puntos, chicos. No sé si se dieron cuenta de eso. No, la No, verdad no me puse a no, fijar no. eso. Lo que sí, lo que dice No, o Guadalupe, sea, sí. hay un problema en la carga, en la asignación del puntaje de las preguntas, ahí hubo un error. No se hagan problema. Primero con esto no hay problema porque ustedes tienen que tener el práctico realizado, así que no hay problema con la nota. Ahora, cuando carguemos el próximo práctico, vamos a prestar atención porque ahí cargamos algo más de la nota. Claro, claro, pero el susto Perfecto. estaba en que si era un parcial y era de esa forma, tan exigente, desaprobábamos todo. No, 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 el parcial va a ser aprobar el 60% de las preguntas. Claro, claro, sí, sí, a mí Sí, sí, no. sí. Sí, ha habido un error en la carga con la asignación de las notas. No sé, como dice una compañera, o bien le pusimos 10 puntos a una, o bien pusimos que se aprueba con 10 en vez de con 6. Pero si a usted le figuraba 20 de 7, por ejemplo, es porque se ha cargado mal el puntaje de las preguntas. Algo hicimos mal. La idea del práctico es que esté bien cargada la nota porque así ustedes ya practican y ven cómo va a ser el parcial. En realidad, ustedes aprueban con el 60% de los del parcial evaluado, o sea, con 6 aprueban, ¿sí? Pero bueno, vamos a cargar bien el práctico porque así ustedes practican y ven cómo es el tema, ¿sí? Pero bueno, eso hemos cargado algo mal, algún error hubo. Perfecto, Perfecto, profe. Bueno, dentro de la farmacología del dolor, vamos a ver todo lo que es opioides. Ahora podemos hablar bien de cada tema. Vamos a ver los opioides. Bueno, vamos a ver los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, son antiinflamatorios pero no corticoides, porque los primeros antiinflamatorios fueron los corticoides. Y después vamos a ver justamente los corticoides. ¿Sí? Estos son los temas generales, porque esta bolilla es dolor e inflamación. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor, ¿sí? Dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, se habla de distintas intensidades de dolor, de leve a moderado y grave, y cada tipo de dolor, o sea, cuando el médico empieza a administrar medicamentos para un dolor, empieza con los famosos AINES, después pasa, si sigue aumentando el dolor, un dolor moderado, pasa a los AINES, más un opioide, más algún otro coayudante que puede ser algún corticoide, y ya cuando es el dolor grave, ¿sí? Ya se está hablando de los opioides mayores o más potentes, e inclusive también con algún coayudante. Dentro de los coayudantes están corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, bueno, depende de qué otras relaciones están relacionadas.
La escala del dolor se dice que es una escala del 0 al 10. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a un médico y tenés un dolor, te dice de 0 al 10, que el 10 es el máximo dolor que puedas tener, ¿qué tipo de dolor tiene? Entonces, el médico, según lo que le dice el paciente, según el diagnóstico, según la patología que tiene, el médico se ubica en qué tipo de dolor tiene esa persona para poder medicarlo, ¿sí? Por ejemplo, un dolor máximo puede ser un dolor de una fractura expuesta, puede ser de un cáncer terminal. Y acá cuando estamos hablando de un dolor leve, estamos hablando de un dolor de cabeza, por ejemplo. Un dolor de muelas puede ser moderado a severo, o sea, entonces el médico, teniendo en cuenta qué tipo de dolor está hablando, es cómo va a actuar y qué medicación va a utilizar, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, se dibuja con caritas y son los distintos tipos de dolor, ¿sí? Bueno, los opioides, que por ahí la más conocida es la morfina, son drogas, son drogas que se venden con recetas, son drogas controladas, ¿sí? La morfina fue la primera que se descubrió y es la más famosa. Entonces, dentro de los opioides tenemos opioides menores, que son para dolor moderado, y tenemos los opioides mayores, que son para cuando se utilizan para un dolor intenso, ¿sí? Entonces, empezamos por los opioides más suaves, los menores, tenemos codeína, destropropoxifeno y tramadol. La droga del tramadol, la marca comercial por ahí más conocida es el Calmador, por ahí lo han sentido nombrar. Y la codeína, aparte de utilizarse como un analgésico menor, la vamos a ver como antitusígeno. Es una droga antitusígeno, o sea, corta la tos, esa tos seca, no productiva. Muchas veces los médicos indican codeína. Así que la codeína la vamos a ver como analgésico, que se usa combinado con un AINE. Puede estar combinada con paracetamol, puede estar combinada con diclofenac. No entro ahora en tema AINES porque lo tenemos ahora enseguidita, los AINES. Y el destropropoxifeno también se utiliza solo o combinado, y el famoso tramadol también se utiliza solo o combinado con paracetamol, por ejemplo. Y ya cuando la persona está con un dolor intenso, ya el médico tiene que utilizar un opioide mayor, por ejemplo, una buprenorfina, un fentanilo. Este fentanilo viene en formas farmacéuticas, caramelos, comprimidos bucales, parches viene, parches transdérmicos. ¿El parche transdérmico es de efecto local o sistémico? Pregunta. Y puede llegar a ser sistémico porque va a sangre. Claro, porque ¿qué decíamos transdérmico? Pasa a la dermis, llega a sangre. Pasa a la dermis. Bueno, los parches transdérmicos son de efecto sistémico, ¿sí? Este fentanilo se coloca en un parche transdérmico, pasa a la dermis, llega a sangre, es un efecto sistémico. Una analgesia fuerte hace. Meperidina, opetidina, metadona, bueno, la morfina, que por ahí es la más conocida, vienen comprimidos, comprimidos de duración prolongada, vienen ampollas, vienen supositorios, y la oxicodona vienen comprimidos también. La gran reacción adversa que tienen los opioides estos mayores es la depresión respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque morfina y sus derivados cercanos producen inhibición del funcionamiento cerebral, y ahí tenemos el centro de la respiración en cerebro, entonces se produce depresión respiratoria, perdón. Entonces, si esa depresión respiratoria no se soluciona, ¿qué le pasa a la persona? Puede llegar a morir. Se muere porque no puede respirar. Entonces, en ese caso, el médico va a utilizar un antagonista que es la naloxona inyectable. ¿Sí? Esto es una urgencia, o sea, la persona no puede respirar, si no se soluciona se muere. Entonces el médico tiene un antagonista, un antídoto, que es la naloxona inyectable. Esta naltrexona comprimido, el comprimido tarda en hacer 2 horas hacer efecto. Entonces,
esta naltrexona no se va a utilizar en una insuficiencia respiratoria. Se va a usar la vía inyectable, la naloxona, ¿sí? Esta naltrexona se usa para cuando la persona consume morfina y sus derivados, entonces para dejar el consumo, ¿sí? Para la narcoterapia, digamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 1 antagonistas? Que les dije, lo vamos a ver en todas las unidades. Bueno, ahora empezamos a ver. O sea, este antagonista, la naloxona, hace que si la morfina o la oxicodona, quien sea de estos derivados cercanos de la morfina, o sea, estos opioides, están en sangre, no activen los receptores porque está la naloxona como antagonista, bloqueando el receptor. Entonces por más que haya morfina, no va a poder activar los receptores y no va a haber depresión respiratoria, se va a normalizar la función respiratoria, ¿sí? ¿Se entiende esto? Más o menos, la verdad, más o menos. No sé los compañeros, pero yo más o menos lo tienen. Bueno. En el sistema nervioso central hay receptores de morfina, ¿sí? De los opioides. Estos receptores, cuando son activados por morfina, codeína, cualquiera de ellos, van a producir analgesia, ¿sí? Pero en dosis mayores a la terapéutica, en una sobredosis, van a producir depresión respiratoria, ¿sí? Esta depresión respiratoria, les dije, si no se soluciona, me dijeron, se mueve la persona porque no puede respirar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, ¿el médico qué hace? Administra naloxona, supónganse que está la naloxona, entonces la morfina y sus derivados van a estar en sangre, pero no van a poder activar el receptor, porque está la naloxona que es un antagonista, o sea, está bloqueando el receptor. Entonces, los opioides no pueden entrar, no pueden activarlo. Entonces, si no lo pueden activar, esta depresión respiratoria se va a revertir y la persona va a poder respirar. Ahora sí. ¿Sí? Ustedes Sí. piensen, a ver, por ahí también lo pueden ver como la llave cerradura, o sea, esta es una cerradura y la llave, pongámosle que es la morfina. Si yo bloqueo la cerradura, le pongo una chapa de acero delante, que es la naloxona, no voy a poder abrir la cerradura porque tengo esta chapa acá soldada, entonces no me deja entrar la llave, que es la morfina. Claro, uno activa y el otro bloquea, digamos. Claro, el otro bloquea, o sea, la morfina va a estar en sangre porque la persona entró a la guardia con una sobredosis de morfina. Pero esa morfina no va a poder seguir activando los receptores y producir depresión respiratoria porque ustedes le van a poner vía intravenosa la naloxona, que va a estar bloqueando acá. Entonces la morfina está, pero acá en estos receptores que está la naloxona no puede activarlo. Entonces, la persona que está con insuficiencia respiratoria va a empezar a respirar normalmente. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Cuando no se Sí, sí, entienda sí, algo, sí. díganlo porque esto es fundamental. Lo tienen que manejar para el práctico, para el parcial, para el final y para la vida, porque, o sea, ustedes si les toca estar en una guardia y llega una persona con sobredosis de morfina o sus derivados, el médico le va a indicar que le inyecten naloxona para revertir esa situación. Estos opioides, bueno, la depresión respiratoria dijimos que se solucionaba con el antagonista, la naloxona intravenosa. Producen tolerancia. Tolerancia la nombramos recién con la vaselina. ¿Qué era tolerancia? Que para que surja efecto, cada vez las dosis tienen que ser mayores para realizar el mismo Bien, efecto. eso es un efecto de los opioides. Por eso la gente que consume morfina Cada vez consume más. cada Sí. vez consume más y se muere por sobredosis. Que ha pasado con muchos famosos. Morfina y sus derivados. ¿Por qué? Porque la persona cada vez consume más para obtener el mismo efecto, bueno, no sé si decirle recreativo, como quieren decirle. Entonces, en consumir más, tiene una sobredosis de morfina. Si no es atendido en una guardia con naloxona, se muere en la casa por un paro respiratorio. Que es el caso de muchos famosos que nos hemos enterado que han morido por sobredosis de
morfina y sus derivados. Produce adicción, puede producir vómito y puede producir estreñimiento, retención urinaria, miosis, sedación. ¿Por qué sedación? Porque es un inhibidor del sistema nervioso central, los opioides. Sistema nervioso central, claro. Claro. Esta característica que produce estreñimiento, se dice que el médico que indica morfina o alguno de sus derivados va a indicar un laxante. ¿Sí? Porque como produce estreñimiento, no se soluciona con la dieta, porque la morfina y sus derivados están produciendo estreñimiento, entonces el médico que indica morfina o sus derivados, sabiendo esto, va a indicar un laxante a la persona. Va a indicar un laxante de fibras, algo natural, o una lactulosa, ¿sí? Algo tranquilo. Un laxante no irritante, digamos. Bueno, acá están las distintas formas farmacéuticas, ¿sí? Cómo vienen, cómo se administran. La morfina en Argentina viene vía oral, vía intravenosa, y se puede administrar también vía intramuscular y vía subcutánea. Una pregunta, profe. Sí. El Varex, ¿qué es un laxante? El Varex es un laxante, son sales de poliprirenglicol, es un laxante fuerte que produce la evacuación intestinal, porque vamos a ver que se utiliza para limpiar el tubo digestivo previo a una coloscopía, ¿sí? La coloscopía es cuando se ve la camarita, con la camarita se ve el intestino grueso. Entonces, el médico tiene que tener ese intestino limpio para poder colocar la cámara y ver qué pasa en ese intestino. Bueno, Bien, gracias. ¿alguien se hizo una coloscopía o no? Profe, ¿Qué? ¿es malo usar el potasio magnesio para poder evacuar, digamos, usarlo seguido? O sea, no sé si es malo, pero son drogas irritantes. ¿Sí? Aunque se use con el potasio, el magnesio. Sí, Sí, lo ideal es utilizar todo lo que dijimos, fibras, geles que atraen agua al intestino, o la lactulosa, ¿sí? Eso es lo ideal, lo más suave. Lo más natural. Claro, por ejemplo, el sulfato de magnesio, que es la famosa sal inglesa, es súper irritante del intestino. Sí. Profe, le hago una consulta, estoy con una duda con el Varex. Por ejemplo, en un paciente que se le da lactulón porque no puede ir de cuerpo, Sí. Luego, como no hace efecto el lactulón, se le da Varex. Es para que pueda defecar. Sí, el Varex en realidad Porque te produce pasan muchos días. la evacuación intestinal, y es una evacuación fuerte, porque se utiliza para la previa de la coloscopía. El Varex no se lo utiliza como laxante, se lo utiliza para limpiar el intestino previo a hacer un estudio de coloscopía. Ah, bien, bien. No se lo utiliza como laxante de primera elección. Hoy en día está indicado para la previa de una coloscopía, para hacer una coloscopía. Sí, mi pregunta fue porque en realidad se lo habían indicado a una persona que estaba consumiendo morfina, por eso era el Varex. Quería saber qué era. Gracias. Sí, puede ser, pero no. Se trata de usar otros laxantes. El tema de laxantes, hay mucha automedicación en los laxantes, ¿no? Muchas veces la gente, bueno, en el caso de morfina se lo va a dar el laxante el médico, porque dijimos que la reacción adversa de la morfina es estreñimiento, ¿sí? Pero después es como que a nivel genético hay una velocidad intestinal. ¿Qué significa? El intestino tiene una velocidad de peristaltismo, de movimiento intestinal, que eso permite el movimiento de la materia fecal. Cada uno genéticamente tiene una velocidad, un movimiento determinado. Por eso van a observar que hay familias de gente que sufre estreñimiento, ¿sí? Porque esa velocidad del movimiento intestinal, que es como si fuera un movimiento de víbora, es lento. Entonces, son personas que por ahí, con la dieta sola, no solucionan el estreñimiento, entonces
consume laxantes. Lo ideal es ir a un gastroenterólogo que haga un control y que medique a esa persona. Pero bueno, en Argentina hay muchísima automedicación con el tema de laxantes. Hay mucha gente que se automedica y hace mal uso de los laxantes. Hay gente que quiere adelgazar y en vez de hacer dieta de actividad física y ir a un médico, consume laxantes diuréticos, que es una locura. Por ejemplo. Bueno, la administración de morfina tiene que ser administrada con precaución, controlando la vía intravenosa, debe ser en forma lenta. La administración intramuscular y subcutánea puede provocar irritación local. Bueno, el tema de los comprimidos de morfina pueden producir alteraciones y dolores gástricos, y puede administrarse con los alimentos, pero si se administra la morfina con los alimentos va a retrasar su absorción, hay que tenerlo en cuenta, tiene que tener en cuenta el médico. Y bueno, siempre que sea necesario por esta constipación, el médico va a indicar laxantes. Dentro de los opioides menores está la codeína, que es un analgésico, y a su vez dijimos que era un antitusígeno, ¿sí? Se usa para la tos seca, o sea, cuando hay tos sin flemas. Y la reacción adversa de estreñimiento de la codeína es mayor que el estreñimiento que produce la morfina. La codeína en el embarazo es categoría C, y en la lactancia se recomienda evitar su uso. La codeína se usa combinada con otras drogas que potencian el efecto sinérgico. Ahora después vamos a ver los AINES, pero el paracetamol es analgésico, el diclofenac es analgésico, el ibuprofeno es analgésico, y la codeína es analgésica. Entonces, se combina la codeína con otros analgésicos para hacer un efecto sinérgico como analgésicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas tienen dolores posoperatorios, dolores de hueso fuerte, ¿sí? O cuando comienzan con los dolores por una metástasis de cáncer, por ejemplo, a nivel óseo. Entonces ya un AINE solo, un ibuprofeno, un diclofenac solo no le calma ese dolor. Entonces va a combinar el médico, que vienen combinados en un mismo comprimido las dos drogas, una codeína, por ejemplo, con un diclofenac. El tramadol también es un analgésico para utilizarlo en un dolor leve a moderado, y también para el dolor neuropático. Dolor neuropático, por ejemplo, es cuando en el dolor está relacionado los nervios, por ejemplo, un dolor del nervio ciático, ¿sí? Por ejemplo, va a utilizar el médico un tramadol. ¿Qué reacciones va a producir? Cefaleas, puede producir somnolencia, el tramadol también puede producir mareos. En el embarazo es categoría C, o sea, no se recomienda usarlo, y en la lactancia se recomienda evitarlo. El tramadol está contraindicado en la gente que ha sufrido infarto de miocardio porque produce taquicardia, ¿sí? Bueno, en el uso en el embarazo y la lactancia, la morfina, la buprenorfina y la meperidina, en el embarazo es categoría C, se recomienda no usarlo, y no se recomienda utilizarlo en lactancia. El fentanilo, que después lo vamos a ver cuando veamos anestésico, también se utiliza como anestésico el fentanilo. En el embarazo es categoría D, o sea, no se debe usar, y en la lactancia el médico tiene que usarlo con precaución. La metadona en el embarazo es categoría D, o sea que no se recomienda usarlo, y en la lactancia tampoco, se recomienda evitar su uso. Y la oxicodona no debe utilizarse en el embarazo. ¿Por qué? Porque puede producir problemas en la contracción del útero y puede producir depresión respiratoria en el neonato, ¿sí? Y a su vez se observa síndrome de abstinencia en los recién nacidos cuando la madre
en el embarazo ha consumido oxicodona, ¿sí? Porque justamente dijimos que todos los opioides producían adicción. Y en la lactancia se recomienda evitar el uso de la oxicodona. Bueno, en el caso de los antagonistas de los opioides dijimos, ante una sobredosis y una presencia de insuficiencia respiratoria hay que actuar de forma inmediata, así que el médico va a usar una naloxona inyectable. En el caso de la gente que son adictas y consumen opioides, para dejar la adicción, el tratamiento para dejar la adicción, los médicos van a indicar la naltrexona en forma comprimidos vía oral. Bueno, acá está el tema de cuando hay intoxicaciones, el uso de la naloxona en forma inmediata, y la naltrexona para las personas que son adictas, para tratamiento para dejar de consumir morfina y todos sus derivados, ¿sí? Bueno, esto es la utilización de lo que hablábamos, que siempre el médico empezaba con el dolor leve, empezaba con un AINE, después si ese dolor se hacía más intenso pasaba a un AINE más un opioide menor, ya después cuando se pasa a un dolor intenso a grave, ya estamos hablando de un opioide mayor. Siempre en el dolor se empieza de lo más suave a lo más fuerte y lo va manejando el médico según la intensidad del dolor, ¿sí? Bueno, acá están las distintas vías de administración y la dosis que se utiliza. Bueno, después tenemos el gran grupo acá de los AINES, que por ahí son los más famosos, ¿sí? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. ¿De dónde surge el nombre? Porque los primeros antiinflamatorios descubiertos fueron los corticoides. Entonces, el nombre te dice, son antiinflamatorios, pero no son corticoides, ¿sí? Estos AINES intervienen en la inhibición de la ciclooxigenasa, y esta ciclooxigenasa, la 1 y la 2, están relacionadas con todo lo que es el proceso de dolor, inflamación y liberación de sustancias, ¿sí? O sea, cuando hay un dolor, por ejemplo, acá está el gráfico para que lo entendamos, nosotros nos pinchamos, por ejemplo, con un clavo, ¿qué pasa? Se produce el daño tisular, se libera ácido araquidónico, y se produce la liberación de la ciclooxigenasa 1 y 2, y estas van a dar todo lo que son la liberación de sustancias que producen dolor e inflamación, las prostaglandinas. Entonces, una de las terapias para bajar la inflamación y el dolor son los AINES, que son drogas que inhiben estas enzimas, entonces no se producen estas sustancias que son los mediadores de inflamación y de dolor, ¿sí? Y acá está la acción de los opiáceos, que también son analgésicos, pero actúan a nivel cerebral, ¿sí? Inhibiendo la transmisión de dolor a nivel cerebral, ¿sí? Por eso los opioides son analgésicos mayores que, por ejemplo, lo que es un AINE. Esto, lo que es fisiopatología, lo dije, lo vamos a seguir diciendo, no se evalúa la fisiopatología, pero si ustedes entienden la fisiopatología, les va a ser más fácil entender lo que es la farmacología, ¿sí? Y la ciclooxigenasa 1 está relacionado con todo lo que es la formación de las prostaglandinas que generan la mucosa intestinal y todo lo que es la mucosa gástrica. ¿Se acuerdan que había formación de mucus en el estómago? Y la ciclooxigenasa 2 está relacionada con todo lo que es el proceso y la cascada de inflamación y de dolor. ¿Por qué es importante esto? Porque si un AINE inhibe la ciclooxigenasa 1, va a estar relacionado con la menor producción de prostaglandinas a nivel
estómago, entonces no se va a generar mucus en el estómago, que será protector de gástrico natural que tenemos, entonces los AINES era una de las causas de producción de gastritis, ¿sí? Esto es otro ejemplo de lo mismo que hemos estado hablando, ¿sí? Porque los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa, entonces por eso, si el AINE inhibe la ciclooxigenasa 1, que es la que forma toda la protección de nuestro cuerpo, sea la mucosa gástrica, sea lo que es las prostaglandinas que favorecen la circulación sanguínea a nivel riñón, la mucosa intestinal, su protección, y a nivel de plaquetas, si entendemos esto, después podemos entender las reacciones adversas que tienen los AINES en su uso, ¿sí? Si bien disminuyen las prostaglandinas que están relacionadas con el proceso de dolor, fiebre y vasodilatación, también inhiben algunos AINES las prostaglandinas que están relacionadas con todo lo que es la protección de la mucosa gástrica. Entonces, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los AINES tienen la acción terapéutica de antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos. La palabra calmante no se utiliza en farmacología, no es un término farmacológico. En vez de calmante decimos analgésico, ¿sí? Y son antitérmicos o antipiréticos, o sea, bajan la temperatura cuando está elevada. El paracetamol, van a encontrar que hay autores que dicen que el paracetamol no es AINE, porque no es antiinflamatorio, y otros autores dicen, bueno, sí, el paracetamol es AINES, pero es la excepción de los AINES porque no es antiinflamatorio. Con Norberto lo que nos interesa es que sepan que el paracetamol nunca va a tener una acción antiinflamatoria. Si lo quieren clasificar como AINES, como la excepción, o fuera de los AINES, como ustedes quieran, no hay problema. Lo que queremos que sepan es que el paracetamol es analgésico y antitérmico, no es antiinflamatorio. Por eso Patricia, sí. justamente te hago esa consulta. Para que sea un AINE tiene que cumplir sí o sí todas: antiinflamatorio, analgésico, antitérmico y el último, no tengo la... Y antiagregante plaquetario solamente es la aspirina. Bueno, o sea, pero sí o sí tiene que cumplir por lo menos antiinflamatorio, analgésico y antitérmico. Sí o sí, si esos cumple tres esas funciones, son las acciones de los AINES, sí. El sí. antiagregante plaquetario, todos tienen un efecto leve, ¿sí? Pero, Sí. o sea, el que tiene la acción antiplaquetaria que se utiliza por su acción es la aspirina nada más. La aspirina o la aspirineta, sí. Sí, Pero, la aspirina que vamos a ver la dosis y todo eso. Claro, que a cierta dosis también es tóxica, pero bueno. O sea que sí o sí tiene que cumplir antiinflamatorio, analgésico y antitérmico. Si no, no es un AINE. Si no, no es un AINE. El paracetamol, si lo quieren clasificar acá, aclaran que no es antiinflamatorio o lo sacan de afuera los AINE. Lo que quieran. El tema es que sepan que el paracetamol no es antiinflamatorio. ¿Qué pasa con el paracetamol? Como el paracetamol no te produce gastritis porque no inhibe la formación del mucus gástrico, como lo hace, por ejemplo, un ibuprofeno, la gente toma paracetamol porque tiene una inflamación, y como nunca le va a sacar la inflamación porque el paracetamol no es antiinflamatorio, ¿qué pasa? Como chicle los comen. Consumen paracetamol a lo loco, ¿y qué pasa? Cuando vos el paracetamol pasás los 4 gramos por día, o sea, si vos tomás más de 4 comprimidos de 1 gramo por día, es tóxico, y esa sobredosis produce hepatotoxicidad. O sea, estamos hablando de intoxicar el hígado. Súper grave. Ni les cuento si esa mujer está embarazada y está con hepatotoxicidad. Entonces, el paracetamol es analgésico antitérmico. Para eso lo usan los profesionales de la salud. El problema es que muchas veces hay gente que se lo automedica como antiinflamatorio que no es. Entonces, pasa a una dosis tóxica, que es mayor a 4 gramos por día, tiene intoxicado el hígado. ¿Sí? Entonces, el antagonista, el antídoto, como quieran decir, del paracetamol, para revertir esta situación, es la N-acetilcisteína.
que en realidad esta droga se utiliza como mucolítico, o sea, para hacer más fluida la segregación pulmonar y eliminarla para una tos con flemas, por ejemplo, ¿sí? Pero aumenta la metabolización del paracetamol, entonces es el que se usa como antagonista. ¿Preguntas? No, hasta ahora voy bien. No sé, mis Bueno. compañeros. Entonces, el paracetamol, clarito la acción terapéutica, clarita la dosis tóxica, y cuál es el antagonista del paracetamol, que es la N-acetilcisteína, que lo vamos a volver a ver cuando veamos toda la farmacología respiratoria. ¿Sí? El paracetamol, las reacciones adversas, no tiene así reacciones como gastritis y eso como tienen los AINES, pero puede dar necrosis tubular renal y puede dar un coma hipoglucémico. Son reacciones adversas raras, pero las puede dar. En el embarazo es categoría B, por eso van a ver que se indican las embarazadas como analgésico y antitérmico. Y con la lactancia es compatible, así que van a ver que tanto la embarazada como la madre que está dando lactancia, el médico le va a indicar paracetamol. Bueno, hacemos el último recreo. ¿Lo llamo? Perfecto. Bueno, chicos, volvemos. La última etapa. Ahí está. Bueno, Vamos. Sí, profe, acá estamos. ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno, estábamos con los AINES. Bueno, entonces los AINES dijimos que son antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos. Todos tienen un efecto antiagregante plaquetario, pero es un efecto leve, o sea, no se usan por ese efecto, salvo la aspirina, que sí es un antiagregante plaquetario. ¿Sí? Bueno, dentro de los AINES tenemos la aspirina o ácido acetil salicílico o AAS. ¿Por qué les pongo todos estos nombres? Porque los médicos pueden usar cualquiera de los tres nombres, ¿sí? En la historia clínica para que ustedes lo administren. Entonces, hay que tener en claro que son todos sinónimos químicos y significan lo mismo. El ibuprofeno, que por ahí es conocido, el diclofenac, naproxeno, ketorolac, la indometacina es de segunda elección. ¿Qué significa? Que no se usa como primera elección de los AINES. El piroxicam, ¿sí? Y el ácido mefenámico, que también es de segunda elección, que es el famoso Postil Forte. Hoy en día no se usa tanto, hace un tiempo atrás se usaba más. Y la dipirona o el metamidazol, que son sinónimos, que la marca registrada por ahí más conocida es la Novalgina. Bueno, dentro de la aspirina o ácido acetil salicílico o AAS, como quieran decirle, pero sepamos todos, la aspirina es analgésico, antiinflamatorio, antitérmico y antiagregante plaquetario. La dosis de antiagregante plaquetario es menor o igual a 100, ¿sí? Las dosis mayores de 500 miligramos es analgésico. Pero cuando el médico quiere tener una acción antiagregante plaquetario, ¿sí? O sea, evitar que se agrupen las plaquetas y se formen los coágulos, va a utilizar una dosis de 100 o de 81, pero generalmente la de 100, que es la famosa aspirineta, que no se usa más para los niños. Ahora vamos a ver por qué no se usa más para los niños.
Y esta inhibe irreversiblemente a la COX-1, que la COX-1 intervenía en todo lo que era la función plaquetaria. ¿Sí? Por eso es un antiagregante plaquetario la aspirina. Las reacciones adversas que produce son náuseas, diarrea, todo lo que es, bueno, gastritis, puede producir zumbido en el oído, manchas en la piel, alergia. El uso crónico puede producir una nefrotoxicidad porque se inhiben las prostaglandinas renales, que son las que favorecen la vasodilatación de las arterias renales y la filtración renal. ¿Sí? Por eso el uso crónico de los AINES se da cuando no queda otra terapia, ¿sí? Pues ya se sabe todas las reacciones adversas que va a producir. Entonces, si la aspirina inhibe la formación de mucus en el estómago, o sea, va a favorecer la gastritis, una persona que tiene gastritis y el médico tiene que indicarle sí o sí aspirina, ¿qué forma farmacéutica va a elegir el médico? Pregunta. Inyectable. No, Como la por aspirina no gástrico. viene, no vía en vía de administración inyectable. No escuché todo, pero escuché lo de qué forma de administración. ¿Con protector gástrico? Claro, o sea, van a venir con comprimidos gastroresistentes o cubierta entérica. ¿Para qué? Para que la aspirina no actúe a nivel del estómago y produzca gastritis, irritación gástrica, ¿sí? La aspirina Sí. no viene en vía inyectable, no se administra vía inyectable, ¿sí? Pues te dije, te escuché la última parte. No, pero por eso, pero ya que estamos, vamos a aclarar lo que no viene la vía inyectable de aspirina. No está la opción, ¿sí? El embarazo es categoría D, o sea, no se puede usar en el embarazo, y en la lactancia se recomienda evitarlo. ¿Por qué la aspirina 100, si bien la aspirineta fue producida para administrarse en niños y se dejó de administrar? Porque se descubrió que en los niños se producía el síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? En los niños y adolescentes que tienen enfermedades virales como por ejemplo varicela o gripe, aparecía el síndrome de Reye, que es un síndrome que produce alteraciones a nivel cerebral y de hígado. O sea, es un síndrome grave. Por eso van a ver que nunca los médicos van a dar aspirina, porque en realidad, cuando un niño empieza con síndrome febril, no sabe si va a terminar con una varicela, si va a terminar con una gripe. Y si tiene gripe o varicela combinado con la aspirina, se observa el síndrome de Reye. Entonces directamente no se usa más en los niños. Por eso van a ver que a los niños le dan o paracetamol o ibuprofeno. Por eso se dejó de usar la aspirina en los niños. Cuando yo era chica, o sea, un par de años, me acuerdo que me daban aspirina 100. Sí, aspirineta Bueno, nos daban a nosotros. nos daban a todos aspirineta. Encima tenían gusto riquísimo, así que todos la tomábamos. Bueno, después que se descubre esto del síndrome de Reye, se dejó de usar. Por eso la aspirineta, si bien es la caja y todo es un dibujo infantil, ahora lo pasaron más a dibujos como para evitar los infartos de miocardio, se pasó más como una fórmula del adulto, pero en sus orígenes la aspirineta fue para los niños. Por eso ahora se dejó de usar en los niños, por esta situación. En las interacciones, bueno, la aspirina con los anticoagulantes, los trombolíticos, los antiagregantes plaquetarios y el alcohol va a favorecer las hemorragias, y con el caso del alcohol va a favorecer la gastritis y la irritación gástrica y del tubo digestivo, ¿sí? Y aumenta la nefrotoxicidad con el uso de la ciclosporina, que es un inmunosupresor, que lo hablamos hoy, y favorece todo lo que es úlceras y hemorragias gastrointestinales, el uso con corticoides. Después lo vamos a ver, los corticoides, y combinar varios AINES juntos, o sea, por ejemplo, si uno combina aspirina más un diclofenac, se va a estar aumentando las reacciones adversas a nivel gástrico y irritantes del tubo digestivo, ¿sí?
y puede haber falla renal con el uso de aspirina, más diurético, más inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, por ejemplo un enalapril, más un ARA2 que es un losartán. Estos dos son antihipertensivos, después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque dijimos que la aspirina inhibía la formación de prostaglandinas, que son los que favorecen el funcionamiento renal. Y la aspirina aumenta el efecto de la insulina y las sulfonilureas, que son hipoglucemiantes. Entonces el médico va a tener que hacer un ajuste de dosis para que la persona no caiga en un coma por hipoglucemia. Y la aspirina disminuye el efecto de interferón alfa, que son drogas que se utilizan como inmunoterapia. Disminuye el efecto de antihipertensivos beta bloqueantes, como por ejemplo el atenolol, los IECA que dijimos recién, el ARA2, entonces hay que tenerlo en cuenta por el ajunte de dosis. Y aumenta los efectos de riesgo de ototoxicidad con la vancomicina, que es un antibiótico que lo vamos a ver después. Así que en todos estos casos el médico va a tener que hacer el ajuste de dosis pertinente. Así que no se recomienda utilizarlo con otros AINES por el tema de la potenciación de las reacciones adversas. Y la dipirona, que también es un AINES, reduce el efecto de antiagregante plaquetario de la aspirina. Entonces nunca el médico lo va a indicar en forma conjunta. Bueno, el paracetamol, ya hablamos del paracetamol. La dipirona o el metamidazol es analgésico antipirético y tiene un efecto espasmolítico, que también se lo usa combinado. La dipirona se la usa combinada con la iosina que vimos hoy, que era un antipasmódico en tubo digestivo, que es la famosa buscapina compuesta, ¿sí? Que se utiliza para cuando hay espasmos, ya sea por cálculos renales, cálculos biliares, ¿sí? Cuando la persona tiene grandes contracciones y espasmos a nivel gastrointestinal, se va a dar, y como analgésico y antiinflamatorio se va a dar la dipirona, entonces se da una buscapina compuesta que se llama. Es muy común como reacción adversa la alergia a la dipirona, y tiene reacciones adversas muy graves, no es común, pero son muy graves, como es agnulocytosis, anemia plástica, hemolítica y trombocitopenia, o sea, baja los glóbulos blancos en sangre, baja las plaquetas. Por eso van a ver que la dipirona está prohibida en ciertos países, como Estados Unidos y Brasil tampoco, y Europa no usan la dipirona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta reacción adversa son muy graves. Si bien no se dan en gran porcentaje de la población que consume dipirona, son reacciones adversas muy fuertes, muy graves, por eso van a ver que en muchos países no se usa dipirona, directamente está sacada del mercado. En el caso del primer trimestre de embarazo y las últimas semanas, y también en los lactantes, pueden producir alteraciones a nivel sangre, ¿sí? Por eso la dipirona no está indicado en los niños. Por ahí van a decir ustedes, sí, pero se da dipirona en jarabe para cuando el niño tiene fiebre. Bueno, pero no es de primera elección. Generalmente los médicos hoy en día, ante una fiebre que no responde al paracetamol o que necesita un efecto antiinflamatorio, van a indicar directamente ibuprofeno, ¿sí? Porque el ibuprofeno es una droga más segura en el uso pediátrico, ¿sí? El ibuprofeno es antiinflamatorio, analgésico y antitérmico. Se utiliza para todo lo que es procesos inflamatorios, de dolor, de fiebre. También se utiliza para todo lo que son dolores óseos, articulares, para los dolores menstruales, ¿sí? Y van a ver que en el mercado hay, por ejemplo, ibuprofeno, buscapinafen, que combina la iosina con el ibuprofeno. Entonces ahí se tiene el efecto antipasmódico de la iosina, que dijimos que el dolor menstrual lo producía el espasmo uterino, más el efecto antiinflamatorio analgésico del ibuprofeno, ¿sí? Por eso vienen combinados en el ibupiracfen y en la buscapinafen, la iosina más el ibuprofeno para los dolores menstruales.
Las reacciones adversas que puede producir el ibuprofeno son diarrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, dolor estomacal, puede haber alergia, puede haber mareos, puede haber zumbidos en el oído. Puede producir también aganocitosis, trombocitopenia, no es lo más común. Y en el embarazo es categoría D, por eso no se recomienda a la embarazada, y en la lactancia se recomienda utilizarlo con precaución. En el caso de usar ibuprofeno con paracetamol, se van a estar aumentando las reacciones adversas, no se recomienda. Tampoco se lo recomienda junto con corticoides y con alcohol, porque se potencian las reacciones adversas a nivel de la efectos gastrointestinales, ¿sí? Y el uso con hipoglucemiantes orales o insulina puede aumentar el efecto hipoglucémico de esto, o sea, va a potenciar el efecto hipoglucémico, entonces se deben ajustar las dosis. El médico, si tiene que medicar a una persona que es diabética, que trata con hipoglucemiantes orales o insulina y tiene que administrar ibuprofeno, tiene que ajustar la dosis para que la persona no tenga una baja de glucosa en sangre. Y esta potenciación del efecto de los hipoglucémicos se da porque las prostaglandinas están implicadas en los mecanismos de regulación de glucosa, y también porque se produce desplazamiento de los hipoglucemianes de las proteínas. ¿Y cómo actuaban los fármacos? ¿Cuando están arriba de la proteína, unido a la proteína, o cuando están libres? Pregunta. ¿Cómo? Cuando están libres. ¿El fármaco Cuando cómo actúa? ¿Cuando está unido a la Ah, proteína cuando está libre. plasmática o está libre? Cuando está libre. No, cuando está Entonces, libre. Cuando está no, libre. cuando está libre. el ibuprofeno, no sé si se acuerdan que vimos que tenía una gran unión a las proteínas, un 90%. Entonces el ibuprofeno desplaza a los hipoglucemiantes que están unidos a las proteínas, aumenta su biodisponibilidad y va a aumentar su acción. Por eso producen aumento del efecto hipoglucemiante, ¿sí? Por eso el médico, si a una persona que está medicada con un hipoglucemiante le va a dar ibuprofeno, va a tener que bajar la dosis del hipoglucemiante, porque el ibuprofeno tiene una gran afinidad por las proteínas, entonces desplazaba, lo sacaba al hipoglucemiante de las proteínas. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. El diclofenac es antiinflamatorio y analgésico. El diclofenac puede venir unido a la sal de sodio, o sea, diclofenac sódico, o a la sal de potasio, diclofenac potásico. Ese diclofenac sódico en los hipertensos va a producir retención de líquido y aumento de la volemia y aumento de la presión arterial. Entonces, lo adecuado es que el médico a la persona hipertensa le dé un diclofenac potásico para no alterarle la presión. ¿Sí? Ustedes me van a decir, sí, pero en el hospital tenemos diclofenac sódico y usamos el diclofenac sódico en ampollas y se lo aplicamos al que sea. Bueno, sí, es de uso masivo y cuando la persona está internada se tienen en cuenta otro montón de cosas para mantener la presión arterial normal. Pero en un paciente ambulatorio que el médico le tiene que dar diclofenac, por ejemplo, para tratar un dolor óseo, pongámosle, si la persona es hipertensa, directamente le va a dar un diclofenac potásico para evitar un aumento brusco de la presión arterial. En general, el uso de más de 3 días de un AINE produce retención de líquido, ¿sí? Y esa retención de líquido aumenta la volemia y va a terminar aumentando la presión arterial, ¿sí? Eso se da en general. Lo que pasa es que las personas hipertensas, algunas son más sensibles a estos cambios, ¿sí? Pero si uno observa, después de 3 días que tomamos un AINE en forma consecutiva, vamos a ver que tenemos retención de líquido. En una persona que es hipertensa, esa retención de líquido va a aumentar la volemia, entonces va a aumentar la presión arterial. Así que el médico, cuando tiene que indicarle
a una persona hipertensa AINES, le tiene que decir que se controle la presión. A ver cómo altera, si realmente llega a alterarle la presión arterial, bueno, el médico por ahí va a tener que hacer un ajuste de dosis del antihipertensivo si es necesario. ¿Sí? El diclofenac se utiliza para todo lo que es, bueno, dijimos dolores de poscirugía, de trauma, de golpe, dolores articulares, por ejemplo, cuando hay inflamación de garganta, de nariz, de oído, cuando hay inflamaciones a nivel, ¿cómo se llama? A nivel ginecológico, cuando hay dolores postoperatorios, por ejemplo, después de una cirugía ósea, de un trasplante de cadera, de una colocación de una prótesis a nivel de la rodilla y eso, se da el diclofenac. Y si el dolor es muy intenso y no alcanza a hacer efecto analgésico el diclofenac sódico, una opción que tenía el médico era combinarlo con la codeína, que es un opioide, y se está potenciando el efecto analgésico. Las reacciones adversas del diclofenac a nivel gastrointestinal es una droga muy irritante, va a producir diarrea, vómitos, náuseas, puede producir hemorragias a nivel intestinal y a nivel de estómago. Entonces, es una droga que si la persona tiene gastritis o tiene colon irritable, tiene hemorroides, generalmente se la evita de dar porque es una droga muy irritante a nivel gastrointestinal, el diclofenac. Al sistema nervioso central puede producir mareos, vértigos, dolor de cabeza. A veces puede producir sueño, trastornos en la visión. A nivel piel puede producir alergia, erupciones a nivel piel. Y a nivel hemáticos no es común, pero puede producir baja glóbulos blancos, bajas plaquetas, y puede producir anemia hemolítica inclusive. Y a nivel renal puede producir insuficiencia renal, dijimos, porque acordémonos que estos inhiben a las prostaglandinas, la segregación de prostaglandinas a nivel renal, que son las que favorecen la vasodilatación y la función renal. Por eso el uso crónico de un diclofenac, la persona puede terminar con una insuficiencia renal. Así que bueno, son todos medicamentos el cual el médico tiene que usarlo con precaución y hacer los controles pertinentes. En el embarazo es categoría D, no se va a usar, y en la lactancia se recomienda usarlo con precaución. Y el diclofenac, si es administrado con litio, que es una medicación que vamos a ver que se utiliza en la bipolaridad, o la digoxina, que es un cardiotónico, puede elevar la concentración, la biodisponibilidad de estos dos. Así que el médico, si tiene que usarlo, va a tener que hacer un ajuste de dosis. Y puede inhibir el efecto diurético, por esto que hablamos de que inhibe la formación de prostaglandinas a nivel renal. Y bueno, va a aumentar las posibilidades de hemorragia cuando se utilizan con anticoagulantes, dado que si bien aparte de ser irritante de todo el tubo digestivo, el diclofenac tiene un leve efecto de antiagregante plaquetario también. Y la ciclosporina, que es un inmunosupresor, si se combina con diclofenac va a aumentar la característica de esta de ser nefrotóxica. Después tenemos dentro de los AINES los que son selectivos de la COX-2. Entonces, hoy cuando vimos las inhibiciones de la COX, si un AINE inhibe la COX-2, este nivel inhibe, toda esta vía de la ciclooxigenasa 1 sigue formándose, entonces me evito todo lo que son las reacciones adversas por la inhibición de las prostaglandinas a nivel de estómago, de intestino, de riñón y de plaquetas. ¿Sí? Me evito todas estas reacciones adversas porque solamente inhibe esta vía, los inhibidores de la COX-2 selectivos. ¿Sí? ¿Que cuáles son? Los que se utilizan en Argentina. El celecoxib y el telecoxib. Estos se utilizan como antiinflamatorios, antirreumáticos y analgésicos.
Estos se utilizan para todo lo que son patologías de dolores articulares, de reuma, de artritis reumatoidea, y todo lo que es osteoartritis, ¿sí? Pero si bien no tienen como reacción adversa todo el problema de gastritis, de irritación gastrointestinal, sí tienen el problema de formar trombos, de formar coágulos. ¿Por qué? Porque estos no tienen acción de antiagregante plaquetario leve como tenían todos los otros que inhibían a la COX-1. Entonces, cuando el médico indica como AINE para un dolor óseo, articular, un COPSIB que se le llama, o antiinflamatorios inhibidores de la COX-2 específico, tiene que estar controlando la formación de coágulos en esa persona, ¿sí? Es el problemita que tuvo, inclusive cuando se dieron al mercado hay drogas de estos grupos que se han sacado al mercado, y pensemos que una persona mayor es a la que se le indica este tipo de AINES, por el tipo de patologías con problemas reumáticos y con problemas de artritis. Entonces son personas mayores que ya de por sí tienen tendencia a la formación de coágulos y se ve potenciada por esta acción de que no inhibe la agregación plaquetaria porque no inhibe la COX-1. Entonces, en eso tiene que tener precaución el médico. Y en el embarazo es categoría D, no se indica, y en la lactancia se recomienda evitarlo. Entonces, una generalidad de todos los AINES están contraindicados en insuficiencia cardíaca grave y en úlcera gastrodenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos favorecen lo que es la retención de líquidos, entonces van a aumentar la volemia, van a aumentar la hipertensión, y en el caso de los que son inhibidores de la COX-1 van a favorecer la irritación gástrica porque disminuyen la formación de prostaglandina, que estas son las que favorecían la formación del mucus gástrico, que es el protector de la mucosa gástrica, ¿sí? Los AINES interaccionando con alcohol que van a favorecer el riesgo de hemorragia gástrica. Por eso, cuando el médico indica un AINE, le dice a la persona que no tome bebidas con alcohol, porque se están combinando drogas irritantes de la mucosa gástrica, ¿sí? Y cuando el médico tiene que indicar, porque no le queda otra, un AINE en forma crónica, va a tener que controlar la función renal, ¿sí? Porque acordémonos que inhiben las prostaglandinas renales, entonces las prostaglandinas son las que producían la vasodilatación de las arterias renales y la filtración renal. Entonces, como está disminuida esa concentración de prostaglandinas, porque estos AINES inhiben la síntesis, entonces el médico tiene que estar controlando la función renal de esa persona. Bueno, después están las aclaraciones en casos especiales, como es en el embarazo. En el embarazo lo que se usa seguro es el paracetamol, que dijimos que es analgésico y antitérmico, que no es antiinflamatorio. Si tiene que usar un antiinflamatorio, va a usar un diclofenac, con precaución, con control. Siempre en este caso se va a evaluar el riesgo-beneficio, si lo tiene que dar es porque no queda otra alternativa. En la lactancia que se usa con mayor seguridad es el paracetamol, y si se busca un antiinflamatorio, bueno, va a recurrir a un ibuprofeno o un diclofenac el médico. En el caso de los niños, dijimos que se usa el paracetamol como analgésico antipirético, y si no se puede revertir la situación de dolor y de fiebre con el paracetamol, el médico va a usar un ibuprofeno, o en el caso que quiera tener un efecto antiinflamatorio en el niño, va a usar un ibuprofeno.
Y la aspirina está totalmente contraindicada en menores de 18 años, dijimos, porque con un síndrome de varicela o una gripe se puede dar el síndrome de Rayet, el cual te produce alteraciones serias a nivel cerebral y hepático, así que no se va a usar. Y en el caso de los ancianos, se va a usar la dosis menor posible terapéutica, y se corre el riesgo de todo lo que es la hemorragia gástrica. Así que cuando tienen que indicar a un anciano un AINE, es muy común que lo usen con alguna famotidina, con algún inhibidor de la bomba de protones, si la persona tiene gastritis o ha tenido gastritis, ¿sí? Y va a tener que estar controlando el médico el tema de la irritación gastrointestinal. Bueno, y tenemos los corticoides. Los corticoides actúan al nivel de la inhibición directamente del ácido araquidónico, ¿sí? Los glucocorticoides son antiinflamatorios, muy potentes, ¿sí? Y antialérgicos. Dentro de los corticoides o glucocorticoides tenemos diferentes drogas, tenemos la hidrocortisona, la metilprednisolona, omeprednisona, prednisona, triamcinolona, betametasona, dexametasona. Todos estos son corticoides de uso sistémico, ¿sí? ¿Qué significaba sistémico? Pregunta. ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué significaba? significa que yo le estoy diciendo estos glucocorticoides o corticoides son de uso sistémico? ¿Qué significaba sistémico? ¿Que afectan a todo el organismo? ¿O a Claro, otro? la droga llegaba a sangre, entonces está circulando en todo el organismo, van a tener un efecto sistémico, va a actuar en todo el organismo porque va a circular en sangre la droga, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la betametasona y la dexametasona puede estar combinada con distintas sales. Cuando está combinada con fosfato es de acción rápida. Por ejemplo, el decadrón, por ejemplo, el corteroid. Y la betametasona y la dexametasona puede estar combinada con otra sal que es acetato, que tiene una acción lenta. Entonces, cuando el médico quiere una acción rápida de un corticoide, va a indicar la betametasona o dexametasona con fosfato. Por ejemplo, un corteroid, por ejemplo, un decadrón. Ahora, cuando el médico quiere un efecto rápido y una acción lenta, o sea, que actúe en el momento y que siga actuando en sangre, hasta a veces un mes, va a dar la combinación de las dos sales. Va a dar, por ejemplo, betametasona con fosfato y betametasona con acetato, ¿sí? Que son los corticoides de acción rápida y lenta, y por ejemplo, betametasona es la acción rápida y lenta con las dos sales, el corteroid retar. Por ejemplo, cuando la persona se va a someter, por ejemplo, el odontólogo le va a sacar unas muelas, por ejemplo, las muelas de juicio, pongámosle, va a crear un efecto rápido antiinflamatorio, pero que siga el efecto antiinflamatorio en el tiempo, un efecto retardado que se llama, ¿sí? Que la droga siga actuando en sangre. Entonces va, por ejemplo, a dar las dos sales, un efecto rápido y un efecto lento, ¿sí? O por ejemplo, también, por ejemplo, cuando la madre está embarazada y está con pérdidas y hay amenaza de un parto prematuro, y ese bebé prematuro, si nace antes de tiempo, va a tener inmadurez a nivel pulmonar. Y está comprobado que los corticoides favorecen la maduración de los pulmones. Entonces muchas veces le va a pasar que a embarazadas, antes de llegar a los 9 meses, que están con amenaza de parto prematuro, le va al médico indicar un corticoide de acción rápida y lenta, por ejemplo una betametasona, acetato y fosfato, para la maduración de esos pulmones. Entonces, si se adelanta el parto, el médico está seguro que ese bebé va a tener el sistema respiratorio, los pulmones, maduro.
Estos corticoides se usan para inflamación aguda grave, para cáncer, para asma, para insuficiencia suprarrenal, para inmunosupresión. ¿Por qué? Porque el uso crónico del corticoide produce inmunosupresión, que esto en realidad es una reacción adversa. Pero en una persona que está trasplantada y el médico no quiere que el sistema inmune reconozca como extraño ese órgano nuevo, por ejemplo, pongámosle que la persona ha trasplantado en el corazón, el sistema inmune que dice, este corazón, dice, ¿y este quién es? Es alguien extraño, lo atacaría el corazón y habría rechazo de trasplante, que se dice. Entonces, una forma de tratar esa persona para que no haya rechazo del trasplante es inmunodeprimirla con corticoides vía sistémica, ¿sí? Y también para todo lo que son alergias y trastornos a nivel cutáneo, que ya ahí se usa en forma tópica, ¿sí? En forma local, en forma de crema, pomadas, lociones, depende en qué parte del cuerpo se quiera aplicar. Entonces, las reacciones adversas del uso crónico sistémico del corticoide, o sea, cuando está en sangre circulando por más de un mes, es insuficiencia suprarrenal, deja de funcionar las glándulas suprarrenales, va a haber hiperglucemia, cambios en el humor, se favorece las cataratas, úlceras gástricas, va a haber desequilibrio electrolítico, va a haber retención de líquido, esa retención de líquido va a producir edema, aumento de volemia, aumento de la presión arterial, favorece la osteoporosis, la degradación de la formación de hueso, y la inmunosupresión, que en una persona sana es una reacción adversa. Pero la inmunosupresión en un trasplantado es una acción terapéutica buscada, ¿sí? ¿Se entiende esto de que si es inmunosupresión en un trasplantado es un uso terapéutico, y si es en una persona sana es una reacción adversa? Sí, 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 perfectamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes cuando tengan que hablar de la inmunosupresión, fíjense en qué paciente están hablando para ver si es un uso terapéutico o si es una reacción adversa. Y el corticoide, como produce retención de líquidos, produce edema. Y también, o sea, esa retención de líquido va a aumentar la volemia y va a producir hipertensión. Entonces, cuando la persona es hipertensa, el médico va a tener que estar controlando la presión arterial. Si tiene que indicar el corticoide, lo va a indicar, pero si la persona es hipertensa, va a tener que estar controlando la presión arterial, ¿sí? ¿Preguntas? A ver, o sea, si es hipertensa y tiene que dárselo, se lo da el corticoide, pero con algún otro medicamento que haga que balancee esa HTA, ¿correcto? Sí, o sea, pongámosle que la persona es hipertensa y tiene que darle un corticoide, ¿sí? Porque la persona está con, por ejemplo, un dolor en el nervio ciático, ¿sí? O con un asma que no responde a corticoides de uso tópico, de aerosol, de solución para nebulizar. Entonces, le va a administrar el corticoide vía sistémica porque no le queda otra. Pero como Sí. puede subir la presión porque produce retención de líquido, edema y aumento de la volemia, le va a controlar la presión. Si la presión se mantiene, no le va a dar nada. Si la presión sube, verá si usa un diurético, por ejemplo, o aumenta la dosis del antihipertensivo, lo va manejando el médico. Ta. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no Y sé si ahí, hay otra pregunta de la terapia del dolor. y ahí, profe, también puede llegar a usar el médico la función lenta o la rápida. Sí, ¿no? Sí, o sea, la rápida la usa siempre. Y hay formulaciones que usan la rápida y la lenta. ¿Sí? La lenta Bien, sola gracias. no se usa nunca. O sea, la betametasona acetato sola en una ampolla no viene nunca. Viene combinada con la betametasona fosfato. Lo que sí viene, la ampolla con la sal de acción rápida sola. Pero van las dos juntas. Vienen las dos juntas en la misma ampolla. Hay Dependiendo ampollas lo que que tienen indica solamente doctor. la acción rápida, por ejemplo, betametasona fosfato, Sí. ¿sí? Y hay otras que tienen betametasona, fosfato y acetato, en la misma ampolla. Lo que no viene una ampolla con la acción lenta sola, que es la betametasona acetato.
Ah, Porque vos siempre en un depende de qué- corticoide vas a querer una acción rápida. Lo que sí, el médico cuando quiere una acción lenta, que esa droga circule en sangre, por ejemplo, ante una reacción alérgica en la cual la persona se brota toda la piel, ante una reacción de un dolor de lumbalgia, ante un flemón en la boca, que la persona tiene la cara como Kiko, muy inflamada, el odontólogo ahí va a querer una acción rápida y lenta, entonces va a dar una betametasona, fosfato y acetato a esa persona, por ejemplo. Claro, todo depende de la indicación del médico. Todo va a depender de la indicación del médico. Ustedes van a hacer lo que dice el médico, pero bueno, para que entiendan por ahí que van a tener una ampolla, betametasona, fosfato y acetato, porque viene combinada las dos drogas en una misma ampolla o porque solamente tiene betametasona, fosfato nada más. Ta, 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 ta. ¿Sí? Si el Bien, médico gracias, quiere que la droga siga en sangre un tiempo más, ¿sí? Bueno, Inclusive a veces hasta fosfato y un mes acetato. está circulando la droga en sangre, va a usar el fosfato como rápida y el acetato como lento. Para que se prolongue. Para que se prolongue su efecto, sí. Sí. Bueno, Sí, entendí. bueno, la terapia esta del dolor, los 3 grupos se utilizan un montón. Los corticoides los vamos a seguir viendo en muchas unidades, ¿sí? Lo importante es que sepan de cada grupo ejemplos de drogas, las acciones terapéuticas. En el caso de los opioides, acuérdense cuál es el antagonista, la naloxona, ¿sí? Y bueno, después las acciones terapéuticas de cada uno, cómo se combinan, el tema del paracetamol, que no es antiinflamatorio, eso es importante, el antagonista, ¿sí? Ahí preguntan cuándo subo este PowerPoint, calculo que mañana lo subo, calculo. Yo cuando lo suba les aviso. Ahí está. Perfecto, Patricia. Bueno, terminamos entonces todo lo que es la terapia y farmacología del dolor. Obviamente que si surgen dudas me preguntan en la próxima clase o por la plataforma virtual, como quieran. Y la próxima clase vamos a arrancar con toda la farmacología de antibióticos, de antiparasitarios, de antivirales, que es bastante larga. También después se las voy a subir, ¿sí? Ahí está. Bueno, y Profe, mañana calculo ahí- que yo cuando le suba el video de estas clases también lo publico en la plataforma. Y voy a poner que el PowerPoint de digestivo lo modifiqué para los que no están presentes en la clase. Bueno. Ahí hay Perfecto, una gracias, profe. compañera, Fernanda, que dice que el primer parcial de ustedes se nos junta con el de cirugía. La verdad no sabría decir. ¿Y el mismo horario? Y si le dice que se juntan, debe ser el mismo horario, el mismo día, el mismo horario. No sé. Dice, profe, el primer parcial se junta con el de cirugía, dice. Bueno, el tema es que se junten en el mismo horario. Nosotros el parcial es de 22 a 23. Ah, no, dice el mismo día, no, entonces no es el mismo horario. No es el mismo horario. Ah, está bien. El tema de los parciales, chicos, las fechas están así, porque vieron que primero tenemos que tener los temas dados con Norberto, y segundo, que tienen que tener el espacio entre el parcial y el recuperatorio, y después y el recuperatorio adicional. Entonces están todas las fechas muy compactadas porque es un cuatrimestre esto. Ese es el tema. Después fíjense en el tema del horario, lo que no puede ser el mismo horario. No, pero más o menos a esa hora no creo que tengamos del otro. Bien. Nosotros dejamos ese horario para que no haya colapsado internet, que sea un horario que ya la mayoría no trabaja. ¿Sí? Sí, ahí como Si dice alguno Antonella, no puede buenísimo. asistir porque Ese está horario de está guardia genial. o eso, tiene que presentar el certificado de trabajo, ¿eh? En el caso que Sí, alguno sí. esté trabajando en ese momento. No, pero igual en ese horario podés tomarte 40, 30 minutos.